encima lo loco de todo esto es que pasa algo grosso, viene Semana Santa, pasa algo grosso, fallece el Papa y estamos medio ahí en que sí que no, y bueno, no sabemos para dónde vamos, pero bueno, ¿cómo vas viendo vos la situación? Y encima radicalismo una bomba de tiempo. Y claro, bueno, lo conocido ayer por lo menos, que tiene que ver con el fallecimiento del Papa Francisco, sin duda como que enfría un poco las agendas locales, la nacional, la provincial, ni hablar. De todos modos, bueno, la tensión va a estar ahí durante, calculo que una semana, 2 semanas, o hasta 3 semanas, que es más o menos el tiempo que se cree que se va a conocer un nuevo Papa. Pero me parece que ya pasar un par de semanas, cuando pase, o una semana cuando pase todo lo que es el entierro del Papa, bueno, recién ahí podremos volver a las agendas locales, sí, es decir, la nacional y la provincial, que bueno, venían tomando envión en el año electoral, así que en términos judiciales también, con la apertura de juicio en la causa de los contratos truchos, que son los dos temas que van más o menos marcando lo político, ¿no? Bien. En Entre Ríos. Pero en esto de la agenda electoral, ¿tenemos candidatos ya definidos? ¿O no? ¿O de quién se habla? ¿Se habla de alguno en especial? Porque la verdad que yo lo veo como bastante tranquilo. Veo, a ver, un peronismo fracturado. Por un lado Mitchell, por otro lado otros personajes. Van surgiendo, después hablan de unidad, después no. El radicalismo que dice vamos a ver si hacemos si nos unimos o no a los libertarios. Hay otros que dicen directamente que no. Entonces lo veo muy raro, pero no tenemos mucho tiempo para presentar fórmulas. No, bueno, el hecho que haya, sí, totalmente, ese es un poco el escenario. El hecho de que se hayan suspendido el paso, esto corrió el cronograma más para adelante, lo empujó para más adelante. Bien. Porque ya la inscripción de alianzas, es decir, las fuerzas que van a ir en un frente, y la inscripción de candidatos, se corrieron más para adelante también. Por lo tanto, cuando uno consulta la dirigencia política, el gobierno provincial, la respuesta es casi unánime, bueno, falta. También todas las fuerzas políticas tienen medido que la sociedad en general, o buena parte de la sociedad, no tiene la más mínima inquietud por las cuestiones políticas. Y el ejemplo más claro de todo esto fueron las elecciones de Santa Fe, donde participó el 55%, es decir, elecciones obligatorias donde participó el 55%, lo que implica una desertación de la sociedad, una deserción de la sociedad de participar en las elecciones. Entonces me parece que todo el mundo es como que, bueno, la dirigencia política está viendo que todavía la gente, hay un sector importante que sigue teniendo una esperanza en el gobierno nacional. Esto lo dicen los trabajos de opinión pública, no es una opinión personal, sino que cuando uno revisa los trabajos de opinión pública, se declina la imagen positiva del presidente, es decir, que el presidente viene en baja en las encuestas. Eso es cierto, pero también hay una variable en esos trabajos de opinión pública en donde se sigue manteniendo un número importante de esperanza en la mejora de la economía, de la vida de cada uno de las personas. Respecto... Eso es un poco casi lo único que sostiene el gobierno. Hay que ver qué sucede a nivel nacional. Tuvimos más acá, ¿no?, de los escándalos de presidentes, que son casi diarios. Hay una inflación que aparece en 3,7. Hay una perspectiva, una proyección de que la próxima inflación que se conozca será del 5. Pero más allá de eso, uno va al súper, a los mercadillos, a los mercados del barrio y en las despensas, y se está moviendo los precios de los comestibles se está moviendo, y me parece que de manera bastante rápida. Importante. El tema es cómo lo trasladan.
Yo creo que la Claro, discusión también es cómo lo trasladan, porque, a ver, todos fuimos muy críticos quizás de la gestión de Moreno y los números del INDEC, ¿no? De hecho hubo una causa, hubo un proceso y un montón de situaciones, y ¿no? Esta imagen de Moreno negociando en una mesa con un arma. Entonces nos quedamos con eso, pero en la gestión de Macri las mediciones de la inflación no fueron las más acertadas, en el Alberto tampoco, no estoy defendiendo a nadie, ¿no? Porque si no vos te dicen, che, estás hablando de uno y no defendés. Pero en esto de los índices del precio al consumidor, hay un montón de variables que no están ingresando en esta situación, como es el tema del aumento del combustible, el aumento de la luz, el aumento del gas. Las garrafas suben, o sea, es increíble, una garrafa vale 14.000 pesos de ahí en adelante, ¿no? Y ni hablar de que te la lleven hasta tu casa. Y me pasó hoy una pavada que le iba a traer unos bizcochos a mis compañeros. La semana pasada habían unos bizcochos a 990 y hoy están 1.500 pesos. Los mismos. Entonces decís, no. Según los especialistas, la forma en que se mide la inflación, uh-huh, digamos, el proceso por el que se mide la inflación, la manera en que se mide la inflación, es un proceso muy viejo que quedó desactualizadísimo y que bien, tiene millones de años. Por lo tanto, cuando se saca ese 3,7 o la forma en que se llega a ese 3,7, es bastante complejo porque no está midiendo esto que decías vos. Por ejemplo, hay consumos que hace años no podíamos pensarlos como servicios que se ha esenciales. declarado incluso, claro, por ejemplo la comunicación. Sí. Sí, Eh, tener crédito en el teléfono, o sea, claro, hoy una familia llega a tener hasta 4 teléfonos en la familia, digo, padre, madre, hijos, ¿no? Todos uh-huh, con planes o en un plan. Bueno, y la comunicación ha subido enormemente, y eso no aparece reflejado no. en el costo de vida cuyo número se da oficialmente del INDEC. Y así pasa con prepaga y un montón de cosas. Es decir, se hace una medición que deja fuera un montón de cosas que por eso uno dice, pero ¿cómo puede ser el 3,7 y salís no me alcanza para nada? O el 20 estoy sin plata. Digo, hay toda Me una sobra discusión, las mes mediciones. al final del Claro, sueldo. las mediciones siguen siendo muy complejas, Uh-huh, y por eso la gente como que ya la mira con cierta desconfianza, es decir, no le cree demasiado. Bueno, yo bien. creo que esto es un elemento fundamental Uh-huh, para el gobierno provincial, para el gobierno nacional, pero también para el gobierno provincial, que ha expresado un apoyo al gobierno nacional, ¿no? claro. Porque hay agendas que la gente por ahí mira o escucha de reojo, que es la agenda de la corrupción, de las causas judiciales, etcétera. Yo creo Sí. que lo que mantiene a los gobiernos a flote, Uh-huh, tanto nacional como provincial, es lo que se había generado hasta acá en los últimos meses, que era una cierta estabilidad económica que permitía acceder a cuotas fijas, a un consumo que más o menos se había perdido, a una forma de consumo en sí. cuotas fijas que se había perdido. Pero bueno, ya se empieza a mover, la economía, se empieza a mover el costo de vida, Uh-huh. y me parece que ahí empiezan los problemas, ¿no? Y te hago una consulta vos tenés, bueno, estás en Paraná, para los oyentes que no saben, y te mueves en otro círculo político más amplio, y la verdad que es siempre muy interesante estar leyendo Página Política. ¿Qué es lo que piensa la gente sobre el cepo? ¿Esto viene a solucionar algo real? ¿Viene a darles tranquilidad? ¿Viene a traer inversiones? Porque, a ver, al fin y al cabo, al margen de la inflación y demás, lo que uno siempre pide es que haya trabajo, ¿no? Y esto que genere cierta estabilidad y movimiento, obviamente, en la economía y en la economía provincial y nacional. Bueno, cuando se levantó el cepo, las especulaciones eran, bueno, se va a ir por las nubes el dólar. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a comprar dólares, Uh-huh. ¿no? Uno con un teléfono puede comprar dólares. Y sin embargo, ¿por qué no se fue a las nubes? Y porque no se vendieron los dólares que uno pensaba que se podían llegar a vender. ¿Y por qué no se vendieron los dólares? Porque la gente no tiene plata para comprarlos. Claro. Uno cree que
o sea, el dólar, el cepo se levantó en un momento en donde la gente no tiene la más mínima capacidad de ahorro. No. Entonces, por lo tanto, no compra dólares, porque los pesos que tiene, que cobra de su salario docente, estatal, o los mangos que levantan un comercio, que ganan un comercio, son los mismos con los que se vive la diaria. Uh-huh. Por lo tanto, se levantó el cepo, pero la compra de dólares, el dólar oficial, quedó para un segmento muy reducido de la sociedad. Por lo tanto, no se armó ningún... Yo no he leído una sola crónica que hayan dicho, bueno, no, en tal banco, los bancos están teniendo un proceso de dolarización de cajas de ahorro. No, evidentemente la gente, lo que le entra le sale con la diaria. Va igual pegado a la normativa del banco, viste que los bancos salieron a como a respaldar este cepo, pero a la vez a decir de que, bueno, iban a poder comprar $100 por mes. Tampoco era demasiado. No, pero eso se puede comprar, por lo menos en el Verse, en todos los bancos se puede comprar de más. Uno quiera. Lo que pasa es que no tenemos peso para comprar dólares. O para ahorrar. Se ha desvirtuado. Claro, no. En los últimos meses sí hay que reconocer que hubo una cierta estabilidad económica en términos de inflación, de costo de vida, en donde uno podía ver que los precios estaban más o menos planchados. Esto empezó a cambiar hace más de un mes, aproximadamente. Claro, esto empezó a empañarse hace una semana, digo, al precio de las cosas, ¿no?, de consumo diario. Y bueno, ¿quién tiene dólares para ahorrar en dólares? Nadie. O sea, nadie, digo. El común denominador, estamos hablando de clase media, no está accediendo al 100%. Claro, entonces, bueno, eso creo que es una de las variables, no soy economista, pero es una de las variables o de los elementos por qué el dólar no se fue a las nubes como se preveía. Porque Bien. la gente no puede acceder a los dólares. Los dólares son... hoy una manera de ahorrar de gente que, bueno, de una clase media ya más acomodada. Los dólares son un deseo que queremos tener, pero que no podemos acceder. Claro, así que bueno, eso me parece que son los temas hoy, ¿no? En un trabajo de opinión pública serio de Aresco, de la consultora Aresco de Buenos Aires, de Federico Aurelio, por ejemplo, uno de los puntos, ¿no?, que se trabajó en ese trabajo era la preocupación de la gente, ¿no? ¿Cuáles eran las preocupaciones de la gente? Y en primer lugar aparece el desempleo. Claro. Y la falta de trabajo. En primer lugar, pero lejos, como la preocupación más importante de la gente. En segundo lugar aparece la inflación y los precios. Y por ejemplo la corrupción, que es un tema que el gobernador ha elegido por lo menos ponerlo sobre la mesa en esta campaña, aparece recién en el lugar 11, es decir, las preocupaciones hoy de la gente tienen que ver más con lo laboral, con no perder el empleo, con mantener el trabajo al costo que sea. De hecho, hoy hay un informe en el diario AR muy interesante de cómo se sostiene el salario real de las personas. Y en el informe, a grosso modo, muy detallado el informe, da cuenta que para sostener el mismo salario del año pasado y años anteriores, solo lo pudieron hacer quienes lograron un tercer trabajo, o un segundo o tercer trabajo. Es decir, tengo que trabajar el doble para estar igual que el año pasado, en donde ya perdí en comparación con otros años. Sí. Digo, ese es el problema. Es alarmante. Es alarmante, pero ese es el problema y la preocupación que tiene la gente. Por eso, volviendo al inicio, ¿no?, y haciendo referencia a lo político, es como que, bueno, uno por trabajar en página política y dedicarse a esa parte de la agenda periodística, uno tiene por lo menos yo tengo la certeza de moverme en una especie de microclima, en donde, bueno, el microclima político permanente, siempre está, no hay manera de opacarlo, es decir,
a veces salta esa frontera del microclima, pero siempre está. Pero bueno, yo creo que las elecciones de Santa Fe Sí. dejaron Marcaron. dejaron dos grandes cuestiones para analizar, dos grandes temas. Ujú. Primero, la participación. Participó el 55% del padrón. Y lo ellos cual es normalmente en Santa Fe bajísimo. tienen cerca de un 78, ¿puede ser, de participación? 72, sí, muy Sí. similar a la media nacional, que es Sí, sí. la de Entre Ríos, 75, 78 de participación. Bueno, Ujú. participó el 55. Y eso que al frente de la boleta del oficialismo, es decir, la boleta oficial del Ujú. gobierno, la encabezó nada más y nada menos que el gobernador, lo cual le daba una especie De apoyo. de plus, de apoyo, de plus, porque imagínense que una propuesta es como que la boleta para diputados nacionales de Juntos por el Cambio en Entre Ríos la encabeza Frigerio, digo, le da otro cariz Tinte, sí, sí. a la elección. Bueno, sin embargo, en Santa Fe participó el 55%. Y lo otro fue que para los entrerrianos hay que mirar qué sucede con las boletas únicas, ¿no? Y al momento de elegir candidatos. Nosotros estamos por estrenar, Sistema. vamos a tener nuestra primera experiencia, la boleta única papel, la BUP. Sí. En donde, bueno... Va a ser un cambia chino básico. Claro, ¿no? Y cambia la manera de los partidos, de las fuerzas, al momento de elegir un candidato. En Santa Fe Sí. ya no quedan periodistas, ya son todos candidatos, son todos legisladores, concejales. Sí. Es impresionante. Porque, bueno, nada, el conocimiento, ¿no?, que tienen los periodistas por trabajar de oficio que tenemos, Ujú. por trabajar ese oficio, hace que las fuerzas políticas sean recurrido al PD. Pero en Santa Fe es un fenómeno increíble, Sí. increíble. En todas las listas. Y el que no es periodista es una figura. Bueno, estaba la boxeadora, estaba también... Amalia. Claro, Amalia. Bueno, Amalia ya como la Ya tercera es vez que vieja, va a sí, elección. sí. Pero- Esa sí que es pero la casta, boxeadora- Amalia es casta. Sí, totalmente. La boxeadora, que no me acuerdo del nombre, Sí, la nueva. Sí, esta chica que hace los videos, los reels todo el tiempo, sí, no me sale el nombre. exactamente, bueno, el líder de un grupo de cuartito, creo que es Caniche, se llama el grupo, bueno, nada, todas figuras que van por fuera de la política estrictamente, Ujú. hoy son muy apetecibles para este nuevo sistema de boleta única papel, que nosotros vamos a estrenar ahora en octubre. Así que bueno, eso creo que va a ser una experiencia, hay que ver a ver cómo el electorado entrerriano bueno, a ver cómo empatiza con este nuevo sistema. Yo por lo que vi, bueno, es un boletón donde uno va haciendo cruz. Yo la veo complicada y ¿sabes a lo que te iba a ir para que me cuentes un poco respecto de los contratos truchos, ¿no? Que yo lo que creo que Frigerio se puso como un poco así como el caballito de batalla el tema de la corrupción, lo que hizo el otro, lo que dejó el otro, ¿no? Pero eso no sé si le va a alcanzar para poder solucionar un problema que tenemos enorme, que no hay casi obra pública, y eso se repercute en toda la provincia, y que no sé si la bandera en contra de la corrupción lo va a posicionar para poder tener un movimiento un poco más grande. No sé, es como que está muy quieto y está muy neutro todo. Y en esto de que sigue sumando peronistas a sus filas, por ejemplo, es el caso de Biondi, si no me equivoco, Bisogni, perdóname, Bisogni, es raro, ¿no? Es como, no sé, lo siento como cierto manotazo ahogado acá. Y bueno, acá Bordet en su primera gestión, cuando asumió Mauricio Macri, que también hubo toda una especie de recesión en obra pública, en algunas cuestiones, cuando los gobiernos no tienen nada que mostrar en términos de obra pública, digo que recién mencionabas, o gestión por falta de recursos, y al primer elemento que sacude es al elemento institucional.
bueno, ustedes se acuerdan que en ese momento Bordet también acudía a la transparencia, a reformas en el Estado, en ese momento era el Tribunal de Cuentas, en donde, bueno, nada, tratar de transparentar algunos procedimientos de la administración. Y bueno, y a Frigerio le pasa algo similar. Obra pública le va a costar mucho mostrar porque el presidente de la Nación, Javier Milei, ante la Asamblea Legislativa, en el Congreso, dijo que la obra pública iba a ser cero, porque él entiende que la obra pública es lo peor que le puede pasar al país, porque detrás de la obra pública está la corrupción, etcétera. Bueno, dio todo una explicación. Por lo tanto, obra pública no va a haber, o por lo menos por ahora. Digo, todo depende de las elecciones, creo, mira, todo depende de octubre. Claro, y por lo menos no va a haber, o por lo menos obras públicas de envergadura. Eso no significa que no se puedan arreglar los caminos, etcétera. Entonces, bueno, el gobernador seguramente lo debe tener medido, lo debe tener estudiado, ¿no? Porque todas esas cuestiones se estudian, y debe ver que sigue siendo, vamos a ponerlo en estos términos, para que se entienda, rentable poner la corrupción o este tipo de agenda sobre la mesa luego de 20 años peronistas que gobernó el peronismo, claro. Debe ser rentable, yo calculo que no debe ser tan intuitivo este tema. Yo calculo que debe haber un análisis de la situación y decir, bueno, ¿qué tenemos para mostrar? Bueno, tenemos esto y esto. Bueno, esto a ver, no, bueno, esto sí, la gente se sigue indignando cuando uno le muestra, qué sé yo, el video de Cuader, por ejemplo. Sí, sí. El video de Cuader, contando plata, jurídicamente ese video, jurídicamente ese video, tiene muy poca importancia porque se estaba contando plata de gastos reservados que estaban por ley. Claro. O sea, el tema es quién se los dio, a qué finalidad, pero eso va más arriba, no es que el tipo tenía una cueva. Los fondos reservados son fondos que están en una cuenta bancaria y que los gobiernos los utilizaban para determinadas cuestiones. Viajes de representación del gobernador, para la policía, etcétera, en donde se extraían los fondos, se contaban, se hacía un recibo. Bueno, ya se ha aplicado varias veces. Pero digo, jurídicamente ese video no tiene valor, jurídicamente. Ahora, en términos de escenificación, de showmatización de la política, bueno, la gente se indigna viendo a un político contando plata. No, por más que le digan, no, pero miren que esa plata era un ahorro para comprar una... Bueno, no importa. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que tenga tanto? Claro, entonces, bueno, nada, funciona así. Sí. Lo que pasa que es como, a ver, la verdad, Fede, es lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Llega, o sea, ¿hasta qué punto vamos a seguir exprimiendo esto? Pues si vos, no sé, vamos al fondo de los contratos truchos, ¿no? La plata que tienen que devolver es irrisoria. O sea, no es algo que genere algo que vos digas, la devolución es enorme y se van a poder, no sé, se va a hacer una escuela con la plata que devuelven. O sea, los 36 casos de devolución eran bastante efímeros, ¿no? Entonces, vos decís, che, realmente, entonces hacemos todo un lío por 770, que está bien que se tenga que juzgar y no debería de ser tan lento el proceso en muchas oportunidades y que esto no debería de pasar, pero yo no sé si le va a dar un poroto para ir ganando elecciones. Bueno, eso hay que verlo, ¿no? Cómo impacta. Yo de todos modos creo que las elecciones nacionales, como son las elecciones de medio término, es como que es muy difícil, y se ha probado tantas veces, tratar de provincializarlas. Y como nosotros en Entre Ríos votamos junto con la Nación, el día de la elección nacional, no votamos antes ni después, es como que es muy difícil zafarse de la agenda nacional. Hablar de Entre Ríos, de causas de Entre Ríos, bueno, sí puede, seguramente debe tener algún impacto, pero digo, es muy complejo provincializar una elección que es nacional, y me refiero a las elecciones de medio término. Es muy, muy complejo. Lo de Santa Fe fue diferente porque ahí se planteó una reforma constitucional, ¿no? Se votó constituyente. Y además se
votó de forma adelantada, ¿no? Se adelantaron las elecciones, qué sé yo. Pero digo, en una elección nacional, uno imagínense cómo provincializar, no se ha podido hacer nunca. Y quienes trabajan en campaña, y esto es de todas las fuerzas políticas, quienes trabajan en campaña un poco coinciden con esto, es imposible, es la agenda nacional, y la agenda nacional generalmente la plantea el gobierno nacional, que tiene la capacidad de todos los días, bueno, poner un tema en agenda, en este caso, bueno, de la Javier Milei. Así que yo creo que bueno, que en todo caso, bueno, de acá siempre están los intentos de plantear alguna estrategia, pero generalmente me parece que la fuerza electoral en una elección de medio término es nacional, ¿no? Yo creo que no hay vuelta con eso. Por eso decíamos recién, ¿no? Se juega mucho en cuanto a cómo sigue la inflación, el costo de vida, que ese gran factor, el gran motor, el gran factor que sostiene el gobierno nacional, ¿no? Digamos, si los números positivos todavía le siguen sonriendo, más allá que han ido bajando, se han ido deteriorando, pero si todavía tiene buenos números o aceptables números el gobierno nacional, creo que tiene que ver con esta estabilidad, cierta estabilidad, entre comillas, estabilidad que tenía el gobierno en la macroeconomía, y le permitía que, bueno, uno por lo menos hasta hace una semana podía acceder a ciertos insumos en cuotas, cuotas fijas, podía endeudarse con cierta previsibilidad. Bueno, sucede porque, insisto, el salto de la inflación, que más allá hemos dicho recién, que uno sabe que no es real, correcto, es real, se ha movido, y las proyecciones son de un incremento superior, y bueno, eso me parece que se empieza a mover el andamiaje del gobierno nacional, que lo ha sostenido hasta acá. Bien, Fede, te tengo que despedir, pero prontito charlamos, esperemos también que pase toda esta movida de lo del Papa, obviamente que en paz descanse, que lo vamos a extrañar, pero que se empiecen a mover las agendas y estamos en contacto de vuelta, ¿te parece? Pero no hay ningún inconveniente a disposición. Un beso enorme, muchas gracias. 11:44 estábamos hablando con Federico Malvasio, nuestro colega periodista, integrante de Página Política. Lu, vos tenías algo para contarnos. Sí, me fui hasta PAMI, gente, por eso no estuve en la nota. Me fui hasta PAMI, en realidad, sí señora, lo dijo al aire. En realidad, le cuento a los oyentes o gente que pasó por PAMI, PAMI no se encuentra más en Urquiza, simplemente se están cambiando cambiando de dirección, de locación. Sí. PAMI Chajarí ahora se va a encontrar en... Alejo Peiret y Alem. No es Alem, es la Padre... ¿La de las termas? La de las termas. Pero acá dice. Sí, señora, pero le hice corregir el cartel a la señora porque pensamos juntas y le digo, Alem y Alejo Peiret no existe. Me dice, no, pará. ¿Cómo es la de Padre las termas? Galay. Padre Galay, sé que van a cambiar el cartel. A Padre Galay y Peiret, atención, solo Bien. Urgencias y emergencias. Estaban Hasta que se ubiquen. Hasta que se ubiquen, pues estaban desarmando todo. Igual estaba la encargada, que no está Clarisa, está la otra chica. Hoy, pues se ve que Clarisa está de vacaciones. De vacaciones, entonces hasta la otra chica. O sea que a partir de mañana, mañana pasado, ya van a poder ir al PAMI en Padre Max y Peiret. De aquel lado, enfrente de Termas. Padre Galay y Peiret. Ahí está. Padre Galay y Peiret va a ser la nueva dirección del PAMI. Vamos a la tanda y a la vuelta nos despedimos, ¿no? Sí. Dale.